Con alguna incertidumbre, hoy en día empezamos a entender las necesidades que tenemos de adaptarnos a las consecuencias del cambio climático en la costa a partir de los modelos de gobernanza actuales. Han pasado ya unas cuantas décadas desde que Europa intentara poner en marcha los programas de gestión integral de zonas costeras, los programas de demostración, la recomendación internacional, el intento de llevar esto a la política o la firma del protocolo del Mediterráneo. Pese a todo ello, la gestión integral de zonas costeras no se lleva a cabo en la práctica. Naciones Unidas a principios de siglo también intentó poner en marcha esquemas, una estrategia de realizar este tipo de gestiones mediante esquemas por ecosistemas y puso en marcha el informe del milenio. Todo ello nos lleva ahora a revisar nuestros modelos de gobernanza y nuestros esquemas de gestión pensando en estos problemas futuros de adaptación al cambio climático, lo cual nos lleva también a revisitar de nuevo la gestión integrada de zonas costeras en